lección empezamos a ver el diagrama de clases. Entenderemos en qué consiste el diagrama de clases y veremos elementos importantes como el clasificador, objeto, atributos, operaciones y visibilidad. Amigos de YouTube, bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a ver un tema muy importante de UML que es el diagrama de clases. Realmente este tema es extenso, entonces creo que nos va a llevar más de una lección. Tenemos que ver muchos conceptos, pero es importante comprender correctamente el diagrama de clases. El diagrama de clases es uno de los diagramas más comunes que vamos a encontrar UML y también a las metodologías que hacen uso de UML de forma parcial. Es un diagrama muy importante. Ahora tenemos que tomar en cuenta que el diagrama de clases es un diagrama estático, es decir, nos va a decir cuáles son los componentes que se tiene, nos va a decir cómo se relacionan entre sí esos componentes que tiene el sistema, pero no nos va a decir qué es lo que hacen ni cómo lo hacen. Entonces es un diagrama estático. Para trabajar con el diagrama de clases vamos a utilizar una figura que se conoce como clasificador. El clasificador es una figura rectangular. Entonces, bueno, aquí yo tengo un ejemplo. Este es un clasificador, este es otro clasificador. Es una figura rectangular que vamos a estar utilizando nosotros. El clasificador obviamente lo podemos utilizar para denotar las clases con las cuales vamos a estar trabajando. Cuando hacemos uso del clasificador para las clases, bueno, tenemos que colocar el nombre, los atributos y las operaciones. Entonces, este clasificador está dividido en tres secciones. En la sección de arriba, siempre nosotros vamos a tener el nombre de la clase. El nombre de la clase va a ir con negritas. Luego, vamos a tener en la sección intermedia la lista de atributos que tiene esa clase. Y en la parte inferior, nosotros vamos a colocar la lista de operaciones que tiene esa clase. Algunas veces, para no tener diagramas que sean sumamente complejos, podemos simplificar la forma como estamos mostrando la clase. Es decir, que si no necesitamos por algún motivo conocer en ese momento lo que son los atributos y las operaciones, únicamente vamos a utilizar el clasificador de esta manera. Y en la parte superior colocamos el nombre de la clase y esto lo dejamos vacío. Aunque desde luego sabemos que las clases pueden tener atributos y operaciones. En el diagrama de clases puede darse la circunstancia en la cual también nosotros necesitamos denotar un objeto. Entonces, aunque no es muy común, les voy a enseñar la forma como ustedes pueden mostrar un objeto adentro de un diagrama de clases. Para esto también vamos a utilizar un clasificador. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos nuestro clasificador y tenemos que mostrar el objeto de la siguiente forma. Tenemos básicamente tres formas de hacerlo. La primera es colocando el nombre de la instancia, es decir, el nombre que tiene el objeto, dos puntos y la clase a la que pertenece. Entonces es instancia, dos puntos clase y esto va subrayado. También lo podemos hacer de la siguiente manera. Podríamos colocar el nombre de la instancia, el nombre de la clase y la línea completa. Bueno, tenemos lo que conocemos como objetos anónimos, que son objetos que sabemos que tenemos que representar por algún motivo en el sistema, pero no sabemos cuál es la clase a la que pertenece. Esto, desde luego, desde la perspectiva de programación no tiene mucho sentido, pero bueno, recuerden que UML no solamente sirve para poder llevar a cabo la representación de sistemas de cómputo. ¿Cómo vamos a colocar los objetos anónimos? Simplemente vamos a colocar dos puntos, el nombre de la instancia y nuestra línea de división, o dos puntos, el nombre de la instancia. De esta manera nosotros estamos indicando que estos son objetos anónimos y este de acá, bueno, es un objeto del cual sí conocemos la clase a la que pertenece. Bien, vamos a empezar a hablar entonces de los atributos. ¿Los atributos qué son? Bueno, son propiedades, datos que guarda la clase para su funcionamiento. Todos esos datos que necesita la clase para poder trabajar es lo que nosotros vamos a considerar un atributo. Para colocar un atributo vamos a usar el siguiente esquema, aunque hay versiones cortas.
primero tenemos que indicar la visibilidad, el nombre del atributo, dos puntos y el tipo. Es decir, yo tengo que indicar si va a tener visibilidad pública, privada, etcétera. La visibilidad la vamos a ver un poquito más adelante, desde luego en términos de UML. Bueno, entonces indicamos la visibilidad, el nombre del atributo, dos puntos y el tipo al que pertenece. Esta es la mejor forma de hacerlo, aunque como les había comentado, hay versiones cortas en las cuales, bueno, ahorramos la parte de colocar el tipo. Aquí yo tengo unos ejemplos. Tengo esta clase que es la clase 3. Entonces tengo mi primer atributo. Dice atributo, dos puntos tipo, pero también podríamos haberlos colocado de esta manera, sin colocar el tipo. Esta es la versión corta, aunque no es muy recomendable, ya que no sabríamos cuál es el tipo exacto que tiene ese atributo. Ahora, el signo que están viendo del lado izquierdo, ese corresponde a la parte de visibilidad, que como ya les comenté, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí tenemos entonces otro ejemplo. Tenemos la clase alumno. ¿Ok? ¿Qué atributos tiene la clase alumno? Bueno, tiene el nombre, que es un string, tiene edad, que es un entero, y tiene grado, que también es un entero. Podemos utilizarlo de esta manera. Realmente yo les recomiendo que mejor utilicen siempre la forma completa cuando estén trabajando con atributos. Pero tampoco, bueno, no, no se sorprendan si en un momento dado llegan a encontrarlo de esta manera en algún diagrama. Luego tenemos las operaciones. Las operaciones son las funciones que el objeto va a hacer, el trabajo que va a realizar. Desde la perspectiva de programación, para nosotros las funciones vendrían a ser los métodos que tiene esa clase. ¿Cómo vamos a definir las operaciones? Bueno, tenemos una forma larga, una forma completa y también tenemos formas cortas que algunas personas utilizan. Mi recomendación es usar siempre la forma completa. Tenemos visibilidad, el nombre del atributo, la lista de parámetros que necesita ese atributo junto con su tipo y después, dos puntos, tipo de retorno que tiene ese atributo en particular. Bueno, vamos a ver entonces estos ejemplos. Primero empiezo acá. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Estamos definiendo un atributo que se llama operación, que no tiene parámetros y desde luego, bueno, es una forma corta de indicar esa operación porque no estamos colocando toda la información completa. Aquí tenemos operación 2 y ahí vendría un parámetro, dos puntos y el tipo del parámetro, pero aún no estamos indicando el tipo de retorno. Aquí ya lo tenemos de la forma más completa. Tenemos desde luego la visibilidad, el nombre que es operación 3, luego tenemos un parámetro con su tipo, dos puntos boolean, es decir, que este método va a recibir un entero como parámetro y nos va a regresar un booleano. Ahora bien, también nosotros podemos indicar dentro de las operaciones los constructores. Aquí yo tengo el constructor en este caso es class 3, no recibe ningún parámetro y ustedes saben que el constructor, bueno, no va a regresar en ningún tipo. Entonces aquí tenemos un constructor. Ahora bien, si nosotros tenemos los famosos getters y setters, que son lo que en C# vendría a ser equivalente a las propiedades en su set y en su get, o en otros lenguajes vendrían a ser funciones de interfase get o set, como ustedes quieran llamarlo, ya dependiendo del lenguaje que necesiten. Bueno, si tienen getters y setters, lo pueden manejar de esta manera. Tenemos aquí getAttribute2, o podría ser de una manera más completa con getAttribute2, dos puntos y el tipo que le corresponde, o también la parte de los sets, setAttribute con el nombre del parámetro que va a recibir ese atributo, dos puntos y el tipo que retorna. Entonces también la parte de gets y sets deben de estar colocados o pueden estar colocados adentro de el diagrama de clases. Bueno, vamos a este ejemplo. Entonces tenemos alumno, tiene nombre que es de tipo string, edad que es de tipo entero, grado que es de tipo entero. Tenemos aquí el constructor, alumno, nombre dos puntos de string, coma, edad dos puntos int, es decir, estoy indicando los parámetros que va a utilizar el constructor. El constructor no tiene tipo de retorno, por eso no se ha colocado nada acá. Y luego tenemos un get y un set. Get grado,
no recibe nada de parámetro, pero nos regresa un int. Y luego setGrado, que recibe un parámetro llamado grado, que es de tipo int, y setGrado no nos va a regresar absolutamente nada. De esta manera, bueno, ya estamos indicando la forma en la cual tenemos nosotros operaciones adentro de una clase. Veamos entonces la visibilidad. En algunos lenguajes de programación se le conoce como el tipo de acceso que se tiene. Nosotros en UML básicamente tenemos 4 tipos de visibilidad. El signo más va a indicar público, el signo menos privado, este símbolo, el del famoso hashtag que se utiliza ahora, bueno, este signo, también conocido como signo de número o de pound, ya dependiendo cómo le deseen llamar, significa protegido, y este de acá, la tilde, significa paquete. Bueno, público ya saben que es cuando tenemos nosotros un acceso que cualquier objeto desde el exterior puede tener acceso a ya sea ese atributo o esa operación. Privado es cuando solamente el mismo objeto puede tener acceso a ese atributo o a esa operación. Protegido significa que los objetos que no formen parte de la cadena de herencia de esa clase van a ver las operaciones o los atributos protegidos como si fueran privados. Pero los objetos que formen parte de la cadena de herencia van a ver esas operaciones o esos atributos como si fueran públicos. Y paquete significa que solamente aquellas clases definidas adentro del mismo paquete pueden ver a ese atributo o pueden ver a esa operación. Entonces, si regresamos acá, vemos que nombre es privado, edad es privado, grado es privado, ya la operación alumno es público, getGrado es público y setGrado es público. Aquí tendríamos attribute como privado, attribute 2 también como privado, pero attribute 3 como público. Es la forma como funciona la visibilidad en UML.